Muy buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, del programa de Derecho, 10º semestre. Mi nombre es Diana Marcela Pallares Arevalo. Y Diana Karina Sánchez Jiménez. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante como lo es la ética y responsabilidad profesional del abogado en Colombia. Para comenzar, la razón de este tema tan importante y fundamental como lo es la ética profesional del abogado, es necesario reconocer y adentrarnos en el derecho y cuál es el papel de la ética dentro del mismo. La responsabilidad de los abogados en el marco de la ética no puede ir en decadencia, pues estamos en una época en la que priman los derechos humanos. Sin embargo, en muchas ocasiones el tema de la ética profesional pierde importancia y esto conlleva a que se incurran en faltas disciplinarias. Es por eso que la responsabilidad profesional de los abogados cuenta con una regulación especial, la cual mide y limita la práctica de esta disciplina, evitando perjuicios y menoscabando en los bienes jurídicamente tutelados de los individuos, atendiendo a la importancia de las actividades que comprometen los derechos de las personas dentro de la sociedad. Tomando como referencia lo dispuesto en la ética del abogado, nos dice que la abogacía como profesión liberal cumple una función social al servicio del derecho y la justicia, y siendo su objetivo esencial la convivencia social de los hombres como fuente fecunda de paz, libertad, progreso y bienestar general, y cuya acción no se limita al solo éxito de la causa que patrocina o de la función que cumple en el órgano jurisdiccional o en una entidad pública o privada, sino que busca conseguir que la convivencia social sea fuente fecunda de paz, libertad, progreso y bienestar general, lo que implica cumplir deberes con la comunidad, con los colegas y consigo mismo, que si bien interesan a la propia dignidad, pero influyen de manera indirecta en el prestigio de esta noble profesión. Quiero manifestar que el actuar del abogado debe no solo estar encaminado a hacer el bien, sino también actuar bajo principios morales que lo hagan seguir en camino de justicia y sabiduría a la hora de tomar decisiones sobre sus acciones y la forma como se ejerce con profesionalismo su trabajo. Ahora bien, en Colombia debe exigirse a las facultades de Derecho rigurosidad y pulcritud al momento de recibir estudiantes de Derecho y graduar abogados. Se debe dejar a un lado los paradigmas sobre los mejores promedios, porque esto no garantiza que el profesional graduado a futuro sea un excelente profesional. Se ha establecido en Colombia, mediante lo dispuesto en la Constitución y la ley, tanto que se llevó a establecer el Código de Abogado, Ley 1123 del 2007. Dentro de este se precisa acerca de la función y el rol de abogado. Podemos deducir, según varios textos relacionados con el tema, lo siguiente. Función social del abogado, porque es una actividad que se ejerce en favor de la sociedad, de las cuales se facilita el acceso y conocimiento para acceder a determinadas instancias judiciales o administrativas. El hecho de pertenecer a una profesión hace socialmente útil al individuo o profesional. Ejerce una función necesariamente para la sociedad y ésta tiene interés de facilitarle su labor. El Código de la Ética del Abogado nos lleva a hablar de la deontología profesional, que es el conjunto de las reglas y principios que rigen determinadas conductas del profesional, sea un abogado, médico o ingeniero, de carácter no técnico, ejercidas o vinculadas, de cualquier manera al ejercicio de la profesión y a la pertenencia al grupo profesional. En la sentencia C-290 del 2008, la Corte Constitucional esboza los casos en los cuales los abogados, mediante el ejercicio profesional inadecuado, ponen en riesgo los derechos fundamentales. El abogado, en su ejercicio profesional inadecuado, pone en riesgo derechos fundamentales. La Corte ha sostenido que el ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesión pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa y especialmente el acceso a la administración de justicia, así como la vigencia de los principios constitucionales que deben guiar la función jurisdiccional, como son la eficiencia y celeridad en los procesos. Aparte de citar tajantemente
promocionar los derechos humanos, entendidos como la unidad integral de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y derechos colectivos conforme a las normas constitucionales, a los tratados internacionales ratificados por Colombia. También conocer, promover y respetar las normas consagradas en este código. Actualizar los conocimientos inherentes al ejercicio de la profesión. Conservar y defender la dignidad y el decoro de la profesión. Para profundizar en el tema, tomamos ejemplos prácticos que son de suma importancia en la profesión de la abogacía. Competencia profesional. Éticamente es fundamental en una persona que hace ejercicio de su profesión tener las competencias necesarias para el cargo o función que desempeña. Un profesional no debe postularse ni asumir encargos o tareas para los cuales no tenga ni el conocimiento, la experiencia o la debida preparación. Un psicólogo, por ejemplo, no puede ejercer de abogado. Segundo ejemplo, responsabilidad social. Un profesional debe rechazar cualquier tarea o prestación de servicio cuando tenga conocimiento de que estos pueden ser empleados de manera perjudicial a los intereses de otras personas, grupos, instituciones o comunidades. Es más, las operaciones de una empresa pueden afectar negativamente la vida de una comunidad. En estos casos, lo más conveniente es rechazar y, de ser posible, denunciar este tipo de actividades. Comportamiento honesto. En el ejercicio de nuestras funciones siempre tendremos acceso a la información, contactos, influencias o recursos. La utilización antiética de cualquiera de estos medios puede derivar en comportamientos corruptos o deshonestos, como el manejo de dinero ajeno, la manipulación de personas, informaciones o datos, el robo y el fraude, comportamientos, todos aquellos como graves en el ámbito legal. Como conclusiones con relación al tema, tenemos lo siguiente. Como seres racionales tenemos conciencia de que debemos cumplir unos determinados deberes. No obstante, a veces nos encontramos frente a una incompatibilidad entre el deber y lo que deseamos hacer. Y es ahí, precisamente, cuando la sola observancia y aplicación de las normas jurídicas no es suficiente para que el abogado cumpla con la función social y la responsabilidad que asumió con la sociedad. Así que tenemos en cuenta que el deber no solo significa la necesidad de actuar por respeto a la ley, sino que la voluntad del hombre también debe intervenir a fin de determinar la decisión que se ajusta a los propósitos que el abogado como hombre profesional debe asumir en el ejercicio de su profesión. También podemos deducir que la educación que recibe el abogado, tanto en la dimensión personal como en la dimensión profesional, en pocos casos va enfocado hacia un servicio justo a la comunidad, al proyecto personal de cada uno, lo que resulta ser una falla en la práctica y se convierte en un factor determinante al momento de responder frente a la realidad que rodea los problemas jurídicos de aquellos a quienes denominamos nuestros clientes, siendo en la realidad el abogado un disciplinable con un régimen que lo sanciona y que le permite aprehender el deber y lo motiva de alguna forma para que su comportamiento sea adecuado a lo estipulado en las normas y se responsabilice de cualquier acto que se le pueda imputar. No solo es necesario que el abogado tenga como guía el deber prescrito en la norma, sino que es más importante aún que cada uno en su esfera personal tenga un régimen de deberes propios compatibles con la sociedad y la cultura de la que hacemos parte. La ética profesional es una ética afirmativa porque detrás de sus principios se encuentran los valores profesionales, por lo que le plantea al abogado la posibilidad de ejercer en libertad y autonomía a la elección y adhesión a los valores profesionales que le son propios. Antes de terminar, los invitamos a que vean nuestra entrevista con el abogado Eduardo Enrique Sánchez Herrera, egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Hola Diana, buenas tardes. Bueno, atendiendo tu solicitud, pues mi concepto profesional y personal es que sí considero de que el abogado debe ser de una ética intachable,
de conservar estos valores. Estos son valores que no solamente nacen de la universidad donde se forma, sino del mismo hogar. Nosotros estamos llamados, como profesionales del derecho, estamos llamados a cumplir y a velar por esos principios que nos rigen desde la parte jurídica del derecho. O sea, nosotros no podemos caer en ese juego de corrupción, nosotros no podemos caer en ese juego de dilatar procesos, de ser desleales para con nuestros clientes, incluso para con las contrapartes, con los colegas que representan a las otras partes dentro de un proceso judicial. Considero, desde mi punto de vista personal, considero de que efectivamente el abogado tiene que tener una ética profesional muy marcada, debe ser completamente veraz en la información que brinda. Nunca se debe garantizar un resultado, por muy fácil que parezca un proceso, pero nunca se debe garantizar. Eso hace parte de la ética, de hablarle claro al cliente, de mirar si existen o no existen posibilidades para solucionar el problema. Eso es ser ético, eso es ser claro. Y el éxito y el buen nombre de nuestra profesión se desarrolla ahí, cuando uno realiza las cosas con el decoro que debemos conservar, con la diligencia que debemos realizar, con el profesionalismo que nos debe de caracterizar, más porque somos una profesión muy notable dentro de la sociedad. El doctor en Derecho Raúl Carranca y Rivas define qué es y el quehacer de un abogado. ¿Qué es un abogado? En principio, quien aboga por su cliente o por el asunto que se le ha encomendado. La tradición nos llama letrados, o sea, cultivadores de las disciplinas del espíritu. ¿Qué se requiere para hacerlo y hacerlo? Conocimientos y ética por partes iguales. ¿De qué sirve lo uno sin lo otro? Por eso hay que afinar moralmente nuestro instrumento de trabajo, que es la palabra en su más amplia aceptación. Hacer la palabra honesta, enriquecida con la verdad y la... El título de un abogado no se sostiene con un clavo en la pared, se sostiene con un trabajo constante, ética, irreductible y pasión por la justicia.